bienvenidos a Archipiélago Sonoro, el programa de Codarte Chiloé, que es parte de los 10 años del Festival Musical Chiloé. Hoy día vamos a estar conversando sobre educación musical y territorio. Tenemos dos invitados, pero vamos a presentar inmediatamente a los panelistas que nos acompañan diariamente. Soledad Lorca, ¿cómo estás, Soledad? Hola, Ricardo, buenas noches a toda la gente que está sintonizando este espacio. Estamos en medio del Festival Musical Chiloé que se está desarrollando en la ciudad de Ancud, en el Teatro Municipal, así que estamos con toda la efervescencia, ¿verdad?, de todas las actividades que se están desarrollando, y por cierto que vamos a saludar también a nuestros contertulios en esta jornada, en este tercer programa de Archipiélago Sonoro. Archipiélago Sonoro. Paola Moraga, también directora ejecutiva del Festival Musical Chiloé. ¿Cómo estás? Hola, Paola? muy buenas noches. Y Alejandro Lavandero, que nos ha acompañado en los dos programas anteriores, director del festival. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Y bueno, yo creo que hoy día va a ser una temática, ¿no es cierto?, creo muy importante, además para Codarte Chiloé. Exactamente, una temática importante también en torno a música y educación, que es lo que vamos a conversar hoy día con nuestros invitados. Jaime Elgueta, encargado comunal UTP de la Corporación Municipal de Educación de Ancud. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, bienvenido. Muy agradecido, muchas gracias de estar con ustedes compartiendo uno de tantos temas que son tan importantes para la educación de nuestros establecimientos y de la comuna. Y don Claudio Yoa, subdirector de la Universidad de los Lagos, sede de Chiloé. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido. Hola, Ricardo, muchas gracias también por la invitación, por compartir este espacio. A cada uno de los panelistas también le entrego el saludo fraterno desde la Universidad de los Lagos. Mira, yo quiero partir inmediatamente, sí, enseguida, pero inmediatamente preguntándole a los dos, porque quiero liberarme de cierto prejuicio que yo tengo con esto, y es si desde la formación, desde la disciplina, ustedes dos desde el ámbito de la educación, sienten que la formación musical es importante en el individuo. Yo dije, tengo un prejuicio con eso, quiero ver si ustedes me ayudan. ¿Es importante, la formación musical es importante en la enseñanza de la música dentro de la educación? Ricardo, para los educadores modernos, para los que adquirimos a ciertas formas de entender la educación, todas las expresiones culturales del ser humano son importantes y debieran plasmarse en el crisol que es la escuela, que es el colegio, que es el liceo. La música es un componente muy importante en la formación de una persona. Como creo que estoy de acuerdo, ¿cierto?, con los enunciados de las orientaciones musicales de los programas educacionales que existen, ¿cierto? La música es parte del ser humano en forma inherente y provee de competencias que muchas disciplinas no tienen, como es la alegría. Y creo que un buen enfoque educacional, una buena forma de entender la formación de un ser humano es que formemos para vivir alegremente, para ser más sensibles. Y ese camino en forma muy particular lo desarrolla la formación musical. Para mí la música es fundamental, me encanta, y como soy de formación generalista, así partí. Y mientras ejercí en aula, para mí la música fue un camino paralelo, del que nunca me aparté. Es verdad. Yo preguntaba porque decía primero que tengo un prejuicio, y es que no sería para los sistemas educacionales en general, no sería tan importante, sería como una cosa menor. En el caso de la Universidad de los Lagos, Claudio, ¿existe como disciplina la formación musical en alguna de las carreras? Sí existe. Sí existe, pero también quisiera contestar esa pregunta, que fue la invitación que hiciste en la inauguración de este debate. Creo yo, al igual que lo que expresa Jaime en lo que menciona, que esto tiene un lugar en quienes están trabajando dentro de los procesos de educación en el país, pero me parece que la respuesta la pregunta tiene dos respuestas. Una tiene que ver precisamente con ese lugar o con lo que uno observa, que la música
puede potenciar a nivel de todo proceso educativo, ¿ya? Hoy día, de hecho, se estudia matemáticas con música, se estudia física con música, por lo tanto, es un elemento que sirve ya desde el plano metodológico didáctico como una herramienta educativa, ¿ya? Pero también, evidentemente, sirve también como una herramienta disciplinar, profesional, que puede perfeccionarse y donde puede generar personas que se conviertan en músicos y que su vida sea eso plenamente. Pero por otro lado está lo que mencionas tú, que tiene que ver con que hoy día, particularmente el ámbito de las artes en el país, no es un elemento en la cual los indicadores que son los que quienes trabajamos en educación tenemos que ir observando también y mirando, le genera atractivo, ¿ya? Y acá quiero decir que observamos también, por ejemplo, cómo desde el propio Ministerio de Educación y algunas políticas que se han ido implementando en los últimos gobiernos, ya sea el gobierno Bachelet y también el gobierno actual de Sebastián Piñera, tienden cada vez más a segmentar estos espacios de formación, y esto se observa lógicamente en los tipos de fondos y las distintas iniciativas que existen también en las universidades en el país. Contestando la pregunta, la Universidad de Los Lagos sí tiene la carrera, en este caso, de pedagogía en arte, con mención en música, que está en Puerto Montt. No la tenemos en Chiloé. Nosotros en Chiloé nos encontramos con un proyecto educativo naciente. Observamos también que los procesos de educación superior van hoy día en ritmos muy rápidos desde cómo son observados a partir de los procesos de acreditación, pero lento dentro del ámbito de las instituciones y la capacidad de gestión de recursos que tienen las instituciones del Estado para poder ir generando nuevos programas, ¿ya? Y en ese sentido observamos que particularmente el arte, ¿ya? Tiene malamente este tipo de cuestionamiento por factores como empleabilidad, que lógicamente tiene que ver con un debate mucho más profundo, que guarda relación también con qué ciudadanos hoy día estamos preparando y si todo tiene que ver con una cultura de consumo y de mercado. Por lo tanto, creo que esas son cuestiones que nosotros también tenemos que revisar a la hora de pensar sobre la música y sobre la educación. Yo no tengo duda que la educación musical es un elemento absolutamente fundamental e importante dentro del desarrollo de cada uno como sujeto, pero sí tengo dudas de que eso en otros sujetos no es visto de la misma manera. Es verdad. Y nosotros comenzamos a hablar esto en torno a dos temas, educación musical y territorio. Jaime, la enseñanza de la educación musical en los colegios de Chiloé, al tener Chiloé una riqueza cultural bastante particular, sobre todo en el terreno musical, ¿es la misma que en otras partes del territorio? ¿O se enriquece con esta...? Mira, ese tema, no solamente desde el punto de vista del interés de la música y su desarrollo educacional, se ha tocado en reflexiones y debates educacionales. No es solamente la música la que hoy en día, ¿cierto?, está un poco postergada, poco relevada en los planes y programas de estudio. Y mucho menos la singularidad o las características propias de los territorios. Sin embargo, nosotros los chilotes tenemos algunas particularidades, algunas determinaciones un poco históricas, y que dicen relación, por ejemplo, con el efecto que provocó la existencia de la escuela normal acá en Ancud y posteriormente la Casa de Estudio de Pedagogía en la Universidad Austral, donde siempre estuvo presente la investigación musical, donde siempre estuvo presente, ¿cierto?, un poco la defensa, la promoción de nuestras raíces culturales, y estimo que se ha ido perdiendo un poco esto, con la desaparición de estas dos casas de estudio. En los establecimientos educacionales y en los círculos donde estamos diseñando un poco, contribuyendo, diseñando, ¿cierto?, y en otros casos acompañando los programas educacionales que tienen que ver con educación musical, hacemos un esfuerzo, no creo muy visible, para promover espacios para la música, para promover un poco la idiosincrasia territorial, la cultura musical nuestra, y lo que conlleva, lo que contrae, ¿cierto?, sus tradiciones, su folclore completo.
Yo creo En ese sentido, quería decir, cierto, que yo lo visualizo y lo constato así, los esfuerzos no tienen lo que se llama un diseño estratégico. Creo que hoy en Chiloé se adolece de esto, que es fundamental cuando tú haces un planeamiento, cuando tú defines una estrategia de desarrollo frente a cualquier tema. Creo que en Chile hoy día no tenemos eso y creo que hay que sentarse a conversar para llegar a hacer un planeamiento estratégico, no solamente en el tema de la música, sino que en muchos otros temas. Respecto de la comuna y de Chiloé, me atrevo a decir con bastante cierto conocimiento de lo que está ocurriendo, que esto se reduce a esfuerzos personales y a pasiones. Nosotros, voy a hablar cierto por lo que es la Corporación de Educación, sí tenemos un planteamiento de desarrollo frente a la educación musical y frente al patrimonio. Y creo que es nuestro sello, que es poco conocido y es uno de los puntos y temas por los que agradezco este tipo de invitaciones, porque creo que debemos conocer, independiente de los problemas, ¿cierto?, heredados, históricos y que trascienden a todo el país, ¿cierto?, como diseño de políticas educacionales, el tener la oportunidad de conversar en lo que estamos y cómo vemos esto, patrimonio, desarrollo territorial y la valoración y promoción de nuestra música, de las características de la música que se ha desarrollado en Chile históricamente. Bueno, yo quería un poco añadir a lo que señalaba Jaime a propósito de también cómo se enfrenta la universidad frente a un territorio. No sé si Claudio es de acá, de Chiloé, ¿sí? Nacido, criado y malcriado. Y malcriado, muy bien. Y a propósito un poco, en otros espacios de televisión o de conversación de opinión pública hemos rescatado, por ejemplo, lo que es el magisterio de Ancud hace los años 80, con tremendas presentaciones musicales, 70-80. con la invitación, ¿verdad?, de otros magisterios. Entonces siempre el tema de la música ha estado presente, si bien el escenario no era un teatro, no era una música, entre comillas, puede ser como formal o más docta, era en el gimnasio fiscal con otro tipo de expresiones que, como tú bien dices, ha ido perdiendo de alguna manera, pero siempre me da la impresión de que de manera paralela, mientras conversamos, siguen afortunadamente existiendo guitarristas, música folclórica, chilota, que se está construyendo día a día con los temas que también están pasando en la contingencia local. Sí, es así, eso también. Y también yo creo que tiene que ver un poco todo esto con la velocidad del mundo moderno, con esta sobretecnologización de las cosas. Yo creo que también pasa por eso, también pasa por eso esta formación musical tradicional que se ve enfrentada a estas nuevas tecnologías y por eso también yo creo que se descuida un poquito esa enseñanza de lo tradicional, enseñar Fíjate que música. yo me atrevería, a plantear aquí en esta mesa un tema que a nosotros como Coarte Chiloé y más allá de Coarte Chiloé, en otros espacios, ¿no es cierto?, del país, no queda muy claro. Y es bien curioso porque recién antes de comenzar el programa hablábamos, ¿no es cierto?, con Mario, ¿no? Yo le decía que en mi condición, ¿no es cierto?, de músico, ¿no? Yo he sido profesor y sigo siendo profesor durante casi 30 años en la Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Universidad de Humanismo Cristiano, ¿no? Y hay una mirada, ¿no es cierto?, un poquito más de conjunto, sobre todo de ese Santiago, que es el que domina el país en cuanto a la formación musical, ¿no? La pregunta es qué música se enseña, por qué esa música y no otra, ¿no? Y ahí empieza lo que tú dices, ¿no? Este mirar como un poquito, ¿no es cierto?, de manera, hoy ciertamente ha cambiado mucho, pero en un momento determinado no podemos olvidarnos cuando yo era pequeño, en el Conservatorio de la Universidad de Chile, estoy hablando después del golpe, curiosamente en la fecha que se rememoró tiempo atrás, ¿no? El jazz estaba prohibido. Ah, sí. Pero cuando digo prohibido es que se decía que si a un alumno se le sorprendía tocando, se le echaba. Si nosotros miramos lo que fue el golpe de Estado y la lista de profesores y compositores puestos en los muros del conservatorio con prohibición de ingresar, se entiende la fuga que hubo muchos de ellos, ¿no?, por su vida, ¿no? Sergio Ortega, entre otros, ¿no? Tú te das cuenta entonces que se trató como que el timón tenía que volver a ser donde siempre había estado. Vale decir, no se podía mover de la música clásica, entendiendo por esta, ¿no es cierto?, un periodo para colmo de ella, 1700-1800, ¿no? Y que eso era el signo, ¿no es cierto?, de la buena salud que se gozaba en aquel entonces. Bueno, felizmente los procesos sociales, ¿no es cierto?, como decía Allende, ¿no es cierto?, siguen su curso, ¿no? De manera que eso se abrió solo, y hoy día es posible observar en muchas de esas casas que
la mirada y la percepción hacia otras músicas, ¿no es cierto?, sigue siendo cada vez más rica. Con tal vez un problema que esa ya es crítica mía, y es que este país, ¿no es cierto?, a través de esta mercantilización, en este ámbito también ha ido desarrollando como islas. O sea, por ejemplo, la Universidad tanto se encarga, por ejemplo, solo del jazz. La Universidad tanto se hace cargo de la música porque van viendo, si quieres tú, cómo me reparto yo la torta que vendría siendo mi participación en el mercado. Entonces, no logro generar una transversalidad, que es lo que busca el concepto original de universidad. Y en ese contexto, tú sabes que la Universidad de los Lagos ya está presente aquí en Chiloé. Ahí Sí, también urge una mirada sobre eso, ¿no? Estando Mira, presente aquí, Claudio. Sí, lo que pasa es que yo quiero, antes de pasar allá, fíjate, dejar dicho lo siguiente, porque mucho esto la gente no lo sabe, ni siquiera los músicos. En nuestro país nosotros tenemos dos grandes sectores. Uno que comienza, ¿no es cierto?, con los infantes hasta el cuarto medio, que vendría siendo la educación, ¿no es cierto?, básica y media, ¿no es cierto?, y de allí la educación superior profesional y universitaria, que no es lo mismo. La gente se confunde. Un centro de formación técnica, ¿no es cierto?, un instituto profesional, una universidad, no son lo mismo. No conducen a lo mismo. Claro. Pero también hay que decir que la música trata de guiar su propio camino, ¿no es cierto?, y busca expresiones en las cuales pueda alojarse en algún tipo de institucionalidad. ¿Me entiendes? Sin embargo, lo más curioso para nosotros resulta que no existe prácticamente punto de contacto entre aquellas carreras que se entienden formativas profesionales, intérpretes, compositores, musicólogos, ¿no es cierto?, o investigadores varios, ¿no?, y pedagogía en música. Son dos mundos totalmente separados. Y entonces se nos está produciendo una confusión tan grande que esto, por favor, hay que entenderlo bien. El pedagogo en música no está formado para ser intérprete, no está formado para ser compositor, no está formado para ser musicólogo. Sin embargo, si tú ves lo que las universidades dicen de lo que es, puede hacer todo eso. Pero Entonces, en la práctica no es. O sea, en la práctica lo hace, pero digo que no están preparados para eso. Ya. Entonces, tenemos una confusión tal que resulta aún más sorprendente que no existe una mesa en la cual tú coordines las acciones de enseñanza y digas, ¿por qué no es posible que entendamos qué parte asumimos nosotros y qué parte asumen ustedes en el proceso de enseñanza? Y eso no está claro en ninguna parte, porque el Ministerio de Educación, principalmente, ¿no es cierto?, legisla sobre la enseñanza básica y media, pero no sobre la universitaria superior. Entonces, algún ente que falta. ¿Y por qué lo digo? Porque el Ministerio de Cultura, que en gran parte copió el modelo francés, ¿no es cierto?, y asesorado incluso por ello, en Francia la música a nivel profesional está con la dependencia bajo el Ministerio de Cultura. Es decir, los programas de los conservatorios, estamos hablando que en el caso francés existen más de 600 conservatorios y escuelas de música, ¿no?, en un proyecto que venía desde la época de la Revolución Francesa. Ellos están en un camino, ¿no es cierto?, paralelo, en el cual se entiende que la música es una disciplina de especialidad que el colegio no cubre. El colegio puede entregar una cierta porción de esa formación, que es generalista, pero la especialidad se toma en un conservatorio. Es decir, en el hacer sonoro, que significa una tradición grande en el uso de los instrumentos, que hoy día, curiosamente, en esos países, por ejemplo, se enseñan instrumentos que acá no se enseñan. Por ejemplo, te vas a reír tú, flauta bansuri de la India, dentro de un conservatorio tradicional. Acá en Chile sería impensable. Entonces nosotros nos lleva un poco a pensar, bueno, ¿y por qué no puede estar la quena? ¿Por qué no puede estar la zampoña? ¿Por qué no puede estar el acordeón? El rabel. El rabel. Fíjate que el caso del acordeón es sintomático. En el Conservatorio de París, que es una de las más grandes instituciones, existe la cátedra de acordeón con su primer premio, que son de los más connotados, ¿no es cierto?, a nivel internacional, y los países del este que hablar. Entonces tú miras hacia acá y dices, esta suerte como todavía mirada en menos, como hermanos muy pobres, ¿no es cierto?, estos instrumentos americanos, tiene que ver con parte, ¿no es cierto?, del proceso de la colonización. Es decir, los perdedores de esta guerra, ¿no es cierto?, que fue la colonia, quedan marginados completamente. Curiosamente, en el otro lado, ya vienen de vuelta a ese proceso. Entonces están integrados, ¿no es cierto?, tienen colectividades, tienen investigación, tienen construcción instrumental, tienen creación, que es lo más importante. Yo creo que acá hay un fuerte polo, y con eso termino, de que hay que instalar, ¿no es cierto?, en algún momento acá en la isla, el foco de la creación. Pero entiéndase esto, que no solamente, la creación no significa sentarse a escribir música. La gente se confunde con eso. No, yo creo que es tomar los elementos, ¿no es cierto?, que son propios, pero traerlos a algunos de estos campos, a algunos de estos escenarios, ¿no? Las músicas dichas populares o tradicionales tienen otro circuito en el cual se crean y viven, y el espacio social al cual se deben. Estas otras músicas que van hacia la universidad o hacia los centros de formación pasan casi todas por la escritura. Hoy día también eso ha cambiado. Nosotros estamos muy atrás en la parte de la provincia, ¿no? De manera tal de que yo creo que eso es un gran desafío, que es una pregunta también para los invitados, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, ¿no es cierto?, la presencia de la enseñanza musical en sus propias instituciones?
Para el caso, yo diría, fíjate, de los colegios, a mí me gustaría tomar el tema del modelo de la enseñanza a través de las orquestas infantos juveniles. Y en el caso de la universidad, fíjate, el tema de, bueno, ¿cómo asume hoy la Universidad de los Lagos, por ejemplo, la inexistencia de la música teniendo Chiloé en apariencia una larga data, ¿no es cierto?, de música, pero que no está representada en la universidad? Yo dejo lanzar esas dos preguntas. Mira, te escuchaba con atención, eres especialista en el tema, es tu tema, pero hoy la educación en nuestro país, la educación occidental en general, ¿cierto?, tiene su derecho, ¿cierto?, a desarrollar educación musical. Yo no soy quien, ¿cierto?, para debatir si la política francesa o de otro país, ¿cierto?, es mejor para la formación, que es en mi campo, ¿cierto?, en las edades a las que te referiste, ¿cierto?, desde el párvulo, podríamos decir, hasta la enseñanza media. Pero la pedagogía tiene por supuesto que un rol importante, ¿cierto?, no solamente en jerarquizar el aprendizaje, ¿cierto?, y la participación en la música, sino que también en programarla, en desarrollarla, en articularla entre las distintas, ¿cierto?, ciencias con las que está interactuando el educando. No sé si al escucharte me parezca muy pertinente o quede un poco fuera, ¿cierto?, la experticia educativa de la propuesta musical educacional, o que quede muy rezagada. A mí me parece que debe ser complementaria. Ahora, está en la educación de enseñanza básica y media el momento, ¿cierto?, el programa para que se llegue, ¿cierto?, a desarrollar música desde la creación. ¿Es eso parte de los programas educacionales? ¿Es pertinente eso? Hace tiempo atrás me tocó trabajar con nuestro gran ancuditano, ¿cierto?, podríamos llamar así, Gabriel Codú, que estuvo ejerciendo programas en algunos establecimientos educacionales, replicando un poco su experiencia formativa que había tenido en Quellón Molulco, y invitaba a los docentes de la música a ocupar un poco esta metáfora de la radio cassette, de apretar el play, de jugar a la música. Y nos hablaba mucho de que esa era la parte, ese era el enfoque que había que tener, una iniciación, ¿cierto?, un gustar, ¿cierto?, eso, así también están descritos los programas, una apreciación musical. E incluso hoy se releva, ¿cierto?, los programas de estudio, estimado, un perfil actitudinal hacia la música, que antes no teníamos. O sea, desde el mundo de la pedagogía se avanza, ¿cierto?, en el mejor comprender, ¿cierto?, la importancia, el valor de la música, la potencia de la música en la vida de los estudiantes. Y pienso que hoy, si bien tal vez los docentes que estudian música, los especialistas en las universidades, tal vez, ¿cierto?, les adolezcan de algún componente más profundo, ¿cierto?, para trabajar con educandos, con niños menores, hoy sin duda alguna estamos desarrollando y participando, apreciando mejor la música que las generaciones, por ejemplo, como la mía, o tal vez como la tuya. Hoy, hace años atrás, en este país no habían instrumentos musicales. Entonces estamos también quemando etapas como pueblo, como nación, como país. Hace años atrás no teníamos establecimientos educacionales ni salas de música. En los años 90 hubo una política educacional, ¿cierto?, que fue transversal para todo el país respecto a las necesidades que tenía este país para entregar calidad. Aún no se debatía inclusive el concepto de calidad. Se habla de integralidad. Aún todos los proyectos educativos institucionales del lugar que tú me nombres, de la ciudad que tú me nombres, ponen en su segunda o tercera línea en su visión, ¿cierto?, la integralidad. Pero la integralidad dice relación también con distintas calidades, con distintos tipos de calidades. No puede haber, por ejemplo, una calidad educacional si no tienes dónde ejecutarla, si no tienes espacios confortables, propicios. Y lo mismo sucede con el tema musical. Si no tenemos instrumentos con que trabajar, si no tenemos esos instrumentos que hoy, por un tema de desarrollo, entiendo que de historia, ¿cierto?, de progreso también en las mentalidades, en los países europeos tal vez, ¿cierto?, se ha avanzado. Pero hace no muchos años atrás, ni siquiera teníamos guitarra en los establecimientos educacionales. Para muchos establecimientos educacionales, inclusive de media, ver una ejecución de flauta era
era lo máximo. Y uno soñaba con llegar a tener una flauta dulce, que ni siquiera era una flauta de gran calidad. Como decía, parafraseando nuevamente a don Gabriel Codú, ¿cierto? Que en paz descanse, nuestro gran músico, eran pitos, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cierto? En nuestro país también ha ido en su sino desarrollo, ha ido avanzando, ¿cierto? En la instalación de estos procesos, en el mejoramiento de estos procesos, este mejoramiento continuo del que hablamos, y hoy en día tenemos a un 80% de los establecimientos educacionales de Chile, por ejemplo, a nivel público, porque a nivel privado es otra historia, no es la mesa hoy día para tocar ese tema, ¿cierto? Que yo los llamo verdaderos palacios, ¿cierto? Edificios que promedian los $2 millones de construcción, y que cuentan con muchas mejores condiciones. Y ahí quería, por ejemplo, dar a conocer, para terminar, que nosotros, bajo esta administración, esta incipiente administración, que son tan breves también, ¿cierto? Como conversaba contigo hace un rato, estamos tratando de alinear un enfoque, más que un activismo, más que un hacer. Un enfoque, y queremos socializarlo y queremos compartirlo con gente como ustedes que tienen una especialidad, ¿cierto? Y que tienen otra visión, una experiencia riquísima y que nos pueden colaborar. Pero está recién surgiendo. Entender los desarrollos educacionales, no solamente de la música, donde también va, ¿cierto? Embarcado, ¿cierto? Como procesos integrales, estratégicos que no se pueden agotar con la administración de don Carlos Gómez, del que estuvo, del que estará. Y acá, ¿cierto? Nosotros estamos dotando a los establecimientos educacionales en el primer año, que podemos estar, ¿cierto?, en desacuerdo o no, si importa un costo importante para el erario de la corporación, pero estamos emparejando un poco las posibilidades de este desarrollo integral de la calidad. Y hemos dotado a todos los establecimientos educacionales, ¿cierto?, de un profesor de música. Para los docentes de básica, ¿cierto?, de enseñanza básica es importantísimo. No sé si otras comunas tengan esta capacidad hoy en Chiloé o en la región, pero la comuna de Ancú, a pesar de este déficit estructural financiero que es conocido de todo, que no es noticia, no debiese ser noticia, ¿cierto? Estamos haciendo este esfuerzo preocupados, ¿cierto?, con seriedad, con altas miras, ¿cierto?, de que los niños, como decía don Gabriel, jueguen más a la música. Jueguen más a la música. Y para nosotros es muy relevante y muy importante poder decir esto hoy. Hoy en nuestros establecimientos tenemos docentes de música, de inglés también, y de educación física en todos los establecimientos educacionales. Y eso no es menor. Sí. Bueno, siempre la conversa se hace corta, pero también algo a aportar al debate, ¿no, Claudio? Sí, por supuesto. Yo observo que hay un debate también que tiene que ver con lo disciplinar, ¿ya? Y ese debate disciplinar se resuelve también bueno, estas son instancias lógicamente que ayudan también a fomentar esto, que está dentro de las universidades y que también es un debate dentro de la gente que ha estudiado música. Yo estoy un poco libre de eso porque no estudié música. Sí hice música un tiempo y ahí recojo lo que mencionabas tú, Soledad. Nosotros, siendo niños, jóvenes acá, participamos también de un movimiento incipiente de rock and roll ancuditano, sí, que persiste. Sí. Grabamos un disco llamado Chilhue Rock. Yo tocaba en una banda que se llamaba Cuba Libre. Por supuesto. Y observo que eso es algo que siempre ha existido, ¿ya? Y ahí coincido tanto con Alejandro como con Jaime que mencionan esto de raíz y lógicamente lo que tiene que ver con este contexto de islas donde nosotros vivimos y donde la música sin duda es un elemento que siempre ha estado y que es importante y donde nosotros, si vamos pensando en nuestra familia, siempre hubo un instrumento. Siempre hubo un instrumento, sí, o el abuelo tenía un acordeón, claro, o en la casa del tío estaba la guitarra. Por lo tanto, a pesar, y coincido con eso, yo estudié acá, los instrumentos también los conocimos tarde, ¿ya? Y eso sí es una realidad que también hemos vivido, ¿verdad? Pero creo que evidentemente vivimos en un territorio que es muy musical. Creo mucho también en esa frase nietzscheana ya cliché de que la vida sin música sería un error, y en ese sentido pensar la universidad en el territorio también es pensarla con esas sonoridades, con esos sonidos que tienen que ver con nuestro contexto. Ahora bien, no es fácil implementar formación musical, ¿ya? Tampoco es que sea tan difícil, pero requiere muchas cuestiones que tienen que ver primero con lo que parte todo proyecto, que son las voluntades políticas, y yo mencionaba al inicio lo difícil que es también hoy día, y acá hay músicos en la mesa, lo difícil que es también hoy día instalar los debates primero desde el campo de la disciplina,
Segundo, desde la propia formación y lo que hoy día este modelo de mercado le ofrece también a la gente que ha estudiado música. Me alegro que en Ancud los profesores de música hoy día tengan trabajo, ¿ya? Porque no ha sido una realidad lejana que profesores que han estudiado arte no tengan trabajo y no encuentren trabajo en algunas comunas. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos haciendo un trabajo primero con estudiantes de educación parvularia y técnicos en educación parvularia, tratando de fomentar el foco de la educación musical, ¿ya? Como primer elemento y como sello también. Segundo, hemos hecho también una relación y hemos establecido una relación de ya 2 años, Alejandro y Paola, la verdad, con Codarte Chiloé, en las cuales hemos ido trabajando algunos escenarios que tratan de ir fomentando también el debate en la música y en la investigación musical fundamentalmente. Nosotros estamos muy contentos también de ese trabajo y creo que es el motivo también de estar hoy día acá conversando sobre el Festival Musical Chiloé y el rol que como Universidad de los Lagos y sede Chiloé también hemos ido desarrollando en eso. Sabemos que queda mucho por hacer, pero sin embargo estos proyectos, como yo digo, uno puede pensar por qué no tenemos una carrera o una formación o un tipo de investigación en educación musical. Yo pienso que sí lo podemos tener y estamos apostando hacia allá con todos los ripios también que estas cuestiones tienen. Exactamente. Bueno, hablamos Sí. justamente de esto. Si tenemos los docentes, si tenemos la gente, si vamos dotando la educación, ¿cierto? La vamos transversalizando con gente que entiende de música, que vibra con la música, tenemos la capacidad, ¿cierto?, de ir mejorando esta infraestructura educacional, creando redes. De ahí parte este tema. Tenemos que sentar las bases para que la música tenga se posicione mejor dentro del ámbito educacional. Y eso no estaba construido, estaba muy destruido, y no destruido ahora o hace una administración anterior, destruido como país. Concuerdo mucho con Alejandro, acá hay un proceso también histórico, ¿cierto? El tema, ¿cierto?, de un enfoque occidental o de sesgo de la cultura, o desde por dónde aparece esta pedagogía crítica, que me encanta, ¿cierto?, que se desarrolle no solamente el alma de los docentes en su formación, sino que también se transmita a los educandos, fue sesgado. Entonces tenemos que un poco en esta parte retejer este sistema, darle una oportunidad. Sí, bueno, importante. Siempre se nos hace muy corto el tiempo, tenemos unas invitaciones que hacer. Vamos a tener que hacer otro Tema programa. tan interesante. ¿Cierto? Claro, Sí. educación musical y territorio, un tema tan interesante, sobre todo en un territorio como Chiloé, donde la música ha estado siempre presente. Sí, bueno, vamos a hacer unas invitaciones, ¿no, Alejandro? Sí, por supuesto. Mira, ¿Qué vamos a ver ahora? tenemos, ¿no es cierto?, yo diría un invitado muy especial, porque de alguna manera también, fíjate, ha generado conflictos, ¿no? Inti Illimani. Una agrupación, yo diría, histórica, señera de la música chilena, de su relación, yo diría, con la creación musical de la época del 68 hacia adelante, con 50 compositores. años estamos hablando. Imagínate en el caso de Luis Aldrich, ¿no es cierto?, que fue uno de los, yo diría, de los compositores, ¿no es cierto?, que hizo excelentes, digamos, obras para ello, lo cual muestra también que ya hay un camino, ¿no es cierto?, a seguir. Bueno, ellos van a estar justamente mañana a las 7:30 en el Teatro Municipal, en un concierto muy exclusivo, puesto que le hemos pedido, ¿no es cierto?, en la programación que aborden el repertorio de la época del 70. Los históricos, los temas, ¿no es cierto?, que no van con amplificación, son, ¿no es cierto?, como se dice, unplugged, ¿no? Sin amplificación. Rum Rum se fue para el norte, ¿no es cierto?, La exiliada del sur, etcétera. Es el repertorio que se le conoció a Inti Illimani en su primera época, lo cual, ¿no es cierto?, yo diría, tiene un componente muy especial, incluso en la interpretación. Es un concierto de cámara. Por lo tanto, no es un concierto masivo, el teatro tampoco lo es, Sí, ¿no es claro. cierto?, para resistir eso, pero también hay que decir que ese concierto es con entradas que ya fueron entregadas todas en la Casa de la Cultura, Sí. ¿no? Ante la alta demanda, ¿no es cierto?, de una agrupación como esa, y ante la poca capacidad, ¿no es cierto?, de nuestro teatro, hubo que hacerlo de esa manera, ¿ah? Y nos está pasando con todos los conciertos, ¿no? Yo creo que ya es un tema que se debatió, ¿no es cierto?, Sí, algo el otro sí, día, algo pero tocamos. indiscutiblemente, ¿no es cierto?, que una ciudad que mira, un poco lo hemos estado conversando acá, ¿no es cierto?, en términos de la educación, en términos también del turismo, que debería tocarse en algún momento, ¿no?, que se piense, ¿no es cierto?, relacionada, obviamente, que la infraestructura cultural de Ancud, con su tradición histórica, que siempre se apela a ella, no puede tener un teatro como el que tiene. Así es. Bueno, vamos a ir con eso también. Vamos a ver ahora Sí, por favor. un saludo de Inti Illimani.
Hola, soy Jorge Ulonda Inti Illimani y quiero invitar a toda la gente de Chiloé al Festival Musical Chiloé, que cumple 10 años, este jueves 12 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Municipal de Ancud, a escuchar a Inti Illimani y a juntarnos a sentir y a debatir acerca de lo que es la cultura y el territorio. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Bueno, y luego de esta
de lo que acabamos de ver del saludo de Inti Illimani, lo que vamos a conocer es una parte, mañana a las 7:30. Paola, también tenemos más invitados, ¿verdad? Sí. Para mañana en la Mañana mañana. jueves tenemos a Carola Gutman, al dúo Tantau. Ellos parten a las 11:30 Sí. de la mañana, así que están todos invitados, cordialmente invitados. Les recuerdo que todas las actividades del festival son con entrada liberada. Si quieren acceder a la información en detalle, hasta con el repertorio que se va a interpretar, pueden ingresar a www.festivalmusicalchiloe.cl www.festivalmusicalchiloe.cl, donde pueden enterarse de todo lo que está pasando con el festival. Eso, ya tenemos que estar cerrando el primer bloque de este programa Archipiélago Sonoro. Vamos a despedir a nuestros primeros invitados que nos acompañaron acá hablando de educación musical y territorio. Claudio Ulloa y Jaime Elgueta, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitaciones a la organización también por este evento que sin duda nos enriquece mucho también como comuna tener estos eventos dentro de nuestro ámbito del arte en Ancud. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su invitación y engarzar un solo tema nomás, que estoy muy de acuerdo con Alejandro y sueño con ese espacio nuevo para la cultura, para la música en general. Un espacio hermoso que nos merecemos los ancuditanos. Tenemos una tradición en Chiloé y nuestra comuna con la cultura y tenemos un compromiso y una deuda con ella. Necesitamos un espacio que esté acorde con los requerimientos musicales de la gente que está creando. Y ojalá, Alejandro, en el futuro podamos desarrollar investigación también desde las instancias más pequeñas en las aulas. Para allá Muchas gracias. Y vamos a tener que ir a la primera pausa del programa. Vamos a esa primera pausa. De regreso en Archipiélago Sonoro, el programa de Codarte Chiloé, que es parte de los 10 años del Festival Musical Chiloé. Y vamos a seguir conversando sobre este tema que propusimos hoy día, educación musical y territorio. Tenemos nuevos invitados que se abren también a este debate. Vamos a estar con el profesor de música, docente don Freddy Villarroel de la Escuela Artística Fridolina Barrientos Canobras. Bienvenido, Freddy, a la conversación a Archipiélago Sonoro. Buenas noches. Y también estamos con el dúo Tantau, amigos nuestros, ancuditanos, Varinia Pardo y Matías Julián. Bienvenidos, Tantau. Gracias por la invitación. Eso. Y sí, pues, antes de irnos, yo quedé con lo que tú comentabas acerca de la academia, que contabas que en la academia, Alejandro, en algún momento se prohibió el jazz, dabas como ese ejemplo, y solo se aceptaba ciertas formas de música de la tradición. Pero yo decía y pensaba, y no te lo dije en ese momento, yo pensaba, pero de la tradición europea, ¿qué tiene que ver esa otra música con nosotros? Yo creo que en Chiloé es distinto, ¿no, Freddy? Con una riqueza cultural y musical como la chilota. Yo creo que acá la enseñanza musical, sobre todo, es desde la música chilota. Claro, buenas noches. Claramente hay una pervivencia del saber ancestral y hay una pervivencia también de la tradición. Chiloé en sí mismo tiene un peso cultural fuerte y eso se hace notar al momento de que se vivencia en cada una de las aulas y en cada una de la escuela, de los espacios educativos, lo que es una respuesta hacia la música. Entonces, desde ahí un poco la academia tiene que un poco adaptarse también a esa inquietud y esas necesidades que son propias también de los territorios. Es decir, no sería posible quizá poder colocar en forceps, digamos, una mirada ideológica sobre qué sería la música a enseñar o la música de una otra forma a proyectar. Es decir, acá se genera una conexión en eso, seguro. Y el dúo Tantau, ustedes son cultores de la música, investigadores también, sobre todo de la música del territorio, de la música chilota. ¿Han tenido esta doble militancia como cultores y también como formadores, como docentes? ¿Han hecho clases? Somos ambos docentes de música también. Ambos son profesores de música. ¿Y cómo ven esta especie de combinación de educación musical
y territorio. ¿Tiene que ser necesariamente así? Para mí es absolutamente necesaria. ¿Sí? Sí, porque tiene que ver con la base que tienen todos los niños, con la raíz que tienen los chicos y las niñas. A mí me ha pasado que hago música chilota y el entusiasmo que tienen los niños y las niñas es distinto a cuando he hecho otro tipo de música. Cantan de otra manera, se vinculan con la música de otra manera, se aprenden las melodías, se aprenden las canciones de una manera más rápida que otras músicas que uno pudiera mostrarles. No digo que dejemos afuera las otras músicas, pero partamos de nuestra base, de nuestro territorio. Y de ahí construyamos desde la identidad hacia arriba. Esa es por lo menos mi forma de plantearme la educación musical. Con los anteriores invitados también estábamos conversando esto y se los quiero preguntar también a ustedes. Para el sistema educacional, ¿es importante la formación de la educación musical? La historia nos ha dicho, por lo menos la historia chilena hasta ahora nos ha dicho que no. Nos ha dicho que no es importante, ¿sí? Y desde una perspectiva, cuando uno ve los antecedentes, se da cuenta, digamos, que hay un ámbito de formación musical que no está en la escuela. En las escuelas en general básicas de Chile. Hubo una historia de la escuela normalista donde, por ejemplo, había mucha presencia, entre otras cosas, de los beneficios que tenía la música para la formación de un ser humano, pero en algún momento eso se empieza a perder. Y se empieza a perder y se traduce finalmente donde hay estudiantes que de primero a octavo básico nunca han tenido la posibilidad de pasar por una experiencia de formación desde la música. Y eso es bien complejo porque después llegan a primero medio y se encuentran ahí recién con esta vinculación. Entonces, efectivamente yo creo que el Estado ha tenido una deuda respecto a la educación musical y de una u otra forma los proyectos que están surgiendo hoy día también como para hacer frente a eso, particularmente el caso de del liceo, Escuela-Liceo Artístico Fridolina Villarroel Toscano Obra, se hace cargo un poco también de proveer un servicio o una mirada de educación donde la música pasa a ser uno de los pilares importantes desde la alfabetización estética para tener una mirada también desde el arte hacia un desarrollo del ser humano, una mirada sobre el ser humano. Entonces, desde esa perspectiva, siendo un liceo y una escuela que es municipal, público, donde todos los estudiantes pueden optar a pasar por ese proceso de formación, de una u otra forma, afortunadamente podemos también generar una suerte también de observatorio frente a otras realidades que pudieran decir, sí, es posible que se pueda hacer que se pueda constituir una institución que mire, por un lado, la formación artística, pero por otro lado también que pueda mirar el desarrollo de las identidades culturales, que son los dos pilares por los cuales nosotros, por lo menos en la escuela, se sustenta. Identidad cultural por un lado y desarrollo de lenguajes artísticos. Matías, ustedes son cultores de esta disciplina, cultores del folclore, también docentes, me contaban ahora Varinia. ¿En cuál tú te sientes más a gusto? Porque tú eres compositor también, además. ¿Enseñando o en el escenario, tocando directamente? Mira, yo creo que ninguna de las anteriores. Yo me siento mejor aprendiendo. Ah, mira. Porque creo que el oficio de músico, ya sea en la perspectiva del aula o en la perspectiva de la creación, de la investigación, es un constante aprendizaje. Por lo tanto, en la medida en que nosotros nos podemos tender puentes, ciertos peregrinos hacia esa realización, más van a recibir nuestros estudiantes, la gente que nos escucha, etcétera. Así que creo que eso es lo que más me define. Una pequeña acotación respecto de la doble militancia. Sería bueno reflexionar, ¿cierto? Poner un punto. Yo sé que esto es breve, esta conversación es breve, pero poner un punto de cuánto dejamos de hacer con la imposición académica en Chiloé. A mí me llama mucho la atención. Yo vengo de una formación academicista de la Universidad Católica de Valparaíso, muy buena escuela, donde tenía ramos de composición donde yo tenía que preguntar, ¿puedo hacer esto? O me decían, usted no puede hacer eso en un ramo de composición. Entonces, esa lógica, cuando se instala en otros territorios,
que son, como dice Varinia, más sencillos de vinculación, ¿cierto? Producen, lamentablemente, y eso yo no me lo ha contado nadie, lo he visto, ¿cierto? Producen una distancia entre el estudiante y la educación musical. Sí, eso pasa. Y yo considero que Chiloé tiene una riqueza cultural y una riqueza musical tremenda. ¿Es más fácil enseñar música en un territorio con esa riqueza cultural o es igual que en otros lugares del territorio? No, yo creo que sí, porque es más... A ver, es la naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Tiene que ver con eso, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con la casa, con la mamá, con el papá, con los tíos, con los abuelos, tiene que ver con la herencia. Todo. Con todo. Entonces, cuando tú hablas con la naturaleza de las personas, de los niños, de las niñas, de las mujeres, de todos nosotros, empiezas a dialogar con su base. Entonces, es más fácil la comunicación. Entonces creo yo, por eso te decía adelante, que la identidad musical que nosotros podemos generar, y no desde la postal folclórica que podríamos hacer, o que se hace a veces, no desde las profundidades, de sacar las miles de lecturas que hay en las canciones, los pasacalles, los rituales, porque sí, porque no, en los ritmos. Desde ahí tenemos una gran amplitud de escenarios y de diferentes mensajes donde podemos trabajar con los chicos y las chicas a plantearse también en cómo ellos lo vinculan a su entorno, a su casa, cómo lo llevan allá y cómo lo van manejando internamente. Si al final nosotros vamos pasando, lo único que queda es lo que ellos absorben y lo van integrando. Entonces, correcto. Freddy, desde este año la Escuela Fridolina Barrientos Canora está definida como escuela artística. ¿Cómo ha sido la experiencia en este tiempo? Bueno, un tremendo desafío, porque de hecho tenemos que hoy día empezar a pensar y a plantearnos cuáles van a ser nuestros nuevos objetivos que nos vamos a visualizar, porque nosotros tenemos una mirada de educación a través del arte. No somos una escuela, digamos, que forme disciplinariamente a un estudiante, puesto que entendemos que la problemática nacional tiene que ver también que no tiene mucho sentido entregar un grupo en cuarto medio que termine como, no sé, compositor musical, o que entregue siendo formado un apreciador musical. Sí, también detrás de eso también tiene que haber un cuerpo de Estado que tiene que respaldar hacia dónde vamos a proveer, digamos, si fuera disciplinariamente esa situación. Cuando estamos en la definición también hoy día de los cuáles son los roles, los objetivos, los sueños, siempre pensando también desde la dimensión del territorio, siempre pensando desde que la identidad también está en conjunto con la alteridad. Es decir, también es un ir y venir, es dialógico. Por lo tanto, en algún momento la música de tradición también es importante, la música étnica es importante, la música popular es importante, que se fusiona. Y a partir de eso el estudiante también va tomando, siendo observador de esta realidad, va tomando, haciendo sentido de esta realidad y va diciendo, por acá que lo construye. ¿Ustedes tienen alguna orquesta juvenil? Nosotros tenemos una formación bien ecléctica. Hoy día estamos en un proceso de desarrollo de lo que se llama las artes integradas, donde estamos en un formato de empezar a relacionar lenguajes que sean comunes, donde el músico sale un poco de la música y se mete a la visualidad o se mete a la realidad. Entonces estamos generando una propuesta artística y una propuesta formativa. Y bueno, y hay elenco, hay coros, tenemos orquesta latinoamericana, hay ensambles de viento, hay elenco de circo, hay elenco de teatro, danza contemporánea. Tenemos un sinnúmero como de actividades que los estudiantes pueden, digamos, realizar desde la perspectiva de profundizar también aprendizaje en eso, disciplina. Yo les quiero dar las gracias, Freddy, Varinia, Matías, por habernos acompañado acá en Archipiélago Sonoro. Está re interesante la conversación, pero el tiempo es acotado siempre y siempre nos quedan un montón de temas ahí. Así que eso, pues, muchas gracias por habernos acompañado acá en Archipiélago Sonoro. Alejandro. Y ahora vamos a escuchar a nuestros invitados, ¿no es cierto? Tenemos que escuchar un tema, al dúo Tantau. Al dúo Tantau. Bueno, y entonces para despedirnos, ¿cierto?, de este programa, dejamos al dúo Tantau
con la canción Hacha y Fogón de su autoría. La encuentras al sol despierta, le espera un mate y un pan. Recorre la tierra buena, silente para porcar. Va derramando afrecho, entonando el mismo pregón. Sus animales le saludan y ella saluda al sol. Ofelia, Ofelina ofrece sus ruegos en el papal y retando al viento, sembrando con luna, reverdecerá en el pan de los días, se teje. La tetera hirviendo llama, los suyos van a llegar al calor de su comida. El frío se va a olvidar, sus flores y sus verduras. Abuela, hacha y fogón, sus manos campesinas tejen chutitas para un montón. Tus manos campesinas tejen chompitas para un montón. Ofelia, Ofelina ofreces tus ruegos en el papal y retando al viento, sembrando con luna, reverdecerás en el pan de los días, se teje. En el pan de los días se teje el silencio.